Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí otra vez. En el vídeo de hoy, como les prometí, vamos a profundizar aún más en la vida del carismático y talentoso Can Yaman. En el vídeo anterior, exploramos cómo la fama lo transformó a él y a su familia, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un ícono internacional. Pero hoy vamos a ir más allá, desentrañando las capas más profundas de su historia, analizando los desafíos que enfrentó, las decisiones que tomó y el impacto que todo esto tuvo en sus relaciones más cercanas. Así que prepárense para una inmersión total en el universo Yaman, un viaje lleno de revelaciones, emociones y, por supuesto, mucho más drama. Y como siempre, si eres nuevo por aquí, suscríbete. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento y el chisme jugoso. Empecemos. Can Yaman. Un nombre que, como ya dijimos, evoca imágenes de un galán irresistible, un actor talentoso y una estrella internacional. Pero detrás de la sonrisa perfecta y los abdominales de acero, hay un hombre con una historia compleja, una familia que lo apoya y una vida que ha sido moldeada por el fuego de la fama. En el vídeo anterior, les dimos un panorama general de su vida antes y después de alcanzar el estrellato. Hoy vamos a examinar con lupa los detalles, los momentos clave y las decisiones que lo llevaron a convertirse en el Can Yaman que todos conocemos. Recordemos sus humildes comienzos. Nacido y criado en Estambul, Can creció en una familia de clase media que luchaba por salir adelante. Sus abuelos, inmigrantes albaneses y macedonios, le inculcaron valores como el trabajo duro, la perseverancia y la importancia de la familia. Desde joven, Can demostró ser un niño brillante y ambicioso. Estudió en el prestigioso Liceo Italiano de Estambul, donde aprendió italiano a la perfección, una habilidad que, como ya mencionamos, le abriría muchas puertas en el futuro. Pero su camino hacia la fama no fue lineal ni fácil. Antes de conquistar la pantalla, Can se graduó en Derecho y trabajó como abogado durante un breve periodo. Sin embargo, su pasión por la actuación siempre estuvo latente. Fue su interés en el derecho lo que le permitió tener herramientas para comprender la magnitud de las repercusiones de sus actos y tener un juicio más crítico sobre lo que le convenía o no. Su debut en la televisión turca llegó en 2014 con la serie Gönül İleri. Aunque esta producción no lo catapultó inmediatamente a la fama, le brindó la oportunidad de adquirir experiencia y desarrollar sus habilidades como actor. Luego vinieron otros papeles en series como İnadına Aşk y Hangimit Sevmedik, que lo ayudaron a ganar reconocimiento en su país natal. Pero fue en 2018 con el estreno de Erkenci Kuş, donde su carrera despegó como un cohete. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias en Europa, América Latina y Medio Oriente. La química entre Can Yaman y su CEO protagonista, Demet Özdemir, fue explosiva, y la serie se convirtió en un éxito de rating en todos los países donde se transmitió. De repente, Can Yaman era un nombre conocido en todo el mundo. Su rostro aparecía en revistas, programas de televisión y vallas publicitarias. Era acosado por paparazzi y seguido por fanáticos enloquecidos. Su vida había cambiado radicalmente de la noche a la mañana. Pero ¿cómo afectó este torbellino de fama a su familia? Ya hablamos de sus padres, Güven y Gülendam, quienes siempre fueron su pilar fundamental. Pero es crucial entender cómo esta repentina transformación impactó sus vidas cotidianas. Sus padres, acostumbrados a una vida tranquila y discreta, se vieron de pronto expuestos al escrutinio público. Los paparazzi los seguían a todas partes, los reporteros los acosaban con preguntas y las redes sociales se llenaban de comentarios sobre su hijo. Fue un cambio drástico que requirió un proceso de adaptación. Gülendam, su madre, siempre ha sido una mujer reservada y elegante. Le costó adaptarse a la atención mediática, pero poco a poco aprendió a lidiar con ella. Se convirtió en una figura de apoyo incondicional para Can, acompañándolo a eventos y protegiéndolo de las críticas. Su instinto maternal se agudizó aún más con la fama de su hijo, sintiendo la necesidad de protegerlo de los peligros y las tentaciones que la acompañaban. Güven, su padre, un hombre más extrovertido y sociable, disfrutó un poco más de la fama de su hijo. Se le veía orgulloso y feliz de los logros de Can. Sin embargo, también era consciente de los desafíos que la fama conllevaba y trataba de mantener los pies en la tierra. Su experiencia en el mundo empresarial le permitió aconsejar a Can sobre cómo manejar sus finanzas y proteger sus intereses. La relación de Can con sus padres se fortaleció aún más con la fama.
Él siempre ha reconocido la importancia de su familia en su vida y ha tratado de mantenerlos cerca a pesar de sus apretadas agendas. Los llama con frecuencia, los visita cuando tiene oportunidad y los incluye en eventos importantes. Su conexión familiar se convirtió en un refugio en medio del caos de la fama. Pero no todo fue un camino de rosas. La fama también trajo consigo algunos desafíos y tensiones en la dinámica familiar. La presión mediática, los rumores, las críticas. Todo esto afectó a la familia Yaman. Hubo momentos de estrés y preocupación, especialmente cuando Khan se vio envuelto en controversias. Los medios a veces exageraban o tergiversaban la información, lo que causaba angustia a sus padres. Recordemos algunos de los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando Khan fue criticado por su comportamiento en público o por sus declaraciones en entrevistas. Estos incidentes generaron debates acalorados en las redes sociales y pusieron a su familia en el centro de la tormenta. Sus padres se sintieron impotentes al ver a su hijo siendo atacado y difamado. También hubo momentos en los que la fama de Khan eclipsó a su familia. A veces se sentían como si estuvieran viviendo a la sombra de su hijo, lo que generaba cierta frustración. Era difícil para ellos mantener su propia identidad y privacidad en medio del torbellino mediático. Sin embargo, a pesar de los desafíos, la familia Yaman logró mantener la unión y el apoyo mutuo. Aprendieron a navegar por las turbulentas aguas de la fama y a protegerse de las influencias negativas. La comunicación abierta y la confianza inquebrantable fueron clave para superar los obstáculos. Khan Yaman siempre ha sido muy protector con su familia. Trata de mantenerlos alejados del foco mediático y de proteger su privacidad. Sabe que la fama puede ser un arma de doble filo y no quiere que sus seres queridos sufran las consecuencias. Ha aprendido a filtrar la información que comparte con ellos y a protegerlos de las noticias falsas y los rumores maliciosos. También ha aprendido a manejar las redes sociales con cautela. Es consciente de que todo lo que publica puede ser interpretado o malinterpretado, por lo que trata de ser lo más cuidadoso posible. Ha contratado a un equipo de profesionales para que lo ayuden a gestionar su imagen pública y a evitar controversias innecesarias. La relación de Khan con su abuela, por ejemplo, es especialmente conmovedora. Siempre ha hablado de ella con mucho cariño y respeto. Ella es una figura importante en su vida y le ha enseñado valiosas lecciones sobre la humildad y la perseverancia. La abuela de Khan es un recordatorio constante de sus raíces y de los valores que lo han convertido en la persona que es hoy. La fama también le ha permitido a Khan Yaman ayudar a su familia económicamente. Ha podido brindarles una mejor calidad de vida y asegurar su futuro. Esto es algo que él valora enormemente y que lo llena de satisfacción. Ha invertido en propiedades y negocios para garantizar la estabilidad financiera de su familia. Pero más allá del dinero y la fama, lo que realmente importa para Khan Yaman es el amor y el apoyo de su familia. Ellos son su refugio, su ancla, su razón de ser. Son las personas que lo conocen realmente, que lo aman incondicionalmente y que lo apoyan en todo momento. Su familia es su prioridad número uno, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla y hacerla feliz. La historia de Khan Yaman y su familia es un claro ejemplo de cómo la fama puede transformar la vida de las personas. Puede traer consigo oportunidades y beneficios, pero también desafíos y tensiones. Lo importante es mantener la unión, el amor y el respeto dentro de la familia, y aprender a navegar por las turbulentas aguas de la fama con sabiduría y cautela. La familia Yaman ha logrado hacerlo con gracia y determinación, convirtiéndose en un ejemplo inspirador para muchos. En los últimos años, Khan Yaman ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado series de televisión en Italia y ha participado en proyectos internacionales. Su talento y carisma lo han convertido en una estrella global, y su futuro se ve brillante. Sin embargo, a pesar de su apretada agenda, nunca se olvida de su familia y siempre encuentra tiempo para estar con ellos. Y hablando de su futuro, ¿qué le espera a Khan Yaman? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Cómo seguirá evolucionando su relación con su familia en medio de la fama? Estas son preguntas que exploraremos en futuros vídeos. Pero por ahora, espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la vida de Khan Yaman y su familia. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido inspirados por su historia. La fama es un fenómeno complejo que puede transformar la vida de las personas de maneras inesperadas. Pero al final del día,
lo que realmente importa son las relaciones que construimos y los valores que defendemos. La familia Yaman es un ejemplo de cómo el amor, la unión y el respeto pueden superar cualquier obstáculo. Y bien, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que lo hayan disfrutado aún más que el anterior y que hayan sentido que valió la pena profundizar en la vida de Can Yaman y su gente. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y otros fans de Can. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parece la historia de Can Yaman y su familia? ¿Creen que la fama puede afectar positivamente o negativamente a las relaciones familiares? ¿Qué consejo le darían a una persona que está a punto de alcanzar la fama para proteger a su familia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, incluyendo análisis de otros actores turcos, reseñas de series y películas, y entrevistas exclusivas. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.